Disciplina material. La disciplina material se suele practicar en un ámbito conocido como taller, que debe tener buena aireación y ventilación, ya que se trabaja con ácidos y vapores tóxicos. Ha de atenerse, además, a los peligros de incendios y quemaduras por manipulación de mecheros, sopletes, ácidos hirvientes y por explosión del instrumental de vidrio. También hay que cuidar el contacto de la piel con sustancias venenosas como el mercurio. Esta es una disciplina que trabaja con un sistema mental de fuerte alegorización y asociación. El cuerpo que va sufriendo un proceso de transformación es la representación del operado. Por lo anterior, no basta realizar operaciones con materiales. Es necesario que el operador resuene con ellos en un argumento de transformación. Se trata de la dirección de un proceso en el que el operador va cumpliendo pasos de los cuales debe tener registros precisos, indicadores. A diferencia de las situaciones cotidianas en las que uno no resuena con los objetos, sino que únicamente los usa, en la disciplina es necesario que el operador resuene con las sustancias en una determinada frecuencia mental. El operador va siguiendo un proceso pautado por pasos de los que debe tener indicadores precisos, registros precisos. Cuando no se logra el indicador, tendrá que reflexionar y repetir los pasos hasta ese punto. Todo esto viene de muy antiguo. Los alquimistas trabajaban con indicadores. Por ejemplo, representaban el dragón verde comiéndose el sol. Toda una alegoría para expresar que el ácido nítrico actuaba sobre el azufre. Las producciones de los antiguos alquimistas están llenas de estos indicadores. Son indicadores, registros, decimos nosotros. Solo si se echa el ácido en el azufre, se obtendrán estos indicadores y no de otra forma. Hay muchos antecedentes en ellos y no podría ser de otro modo. No eran forma de trabajo habitual. Las prácticas alquímicas son muy variadas y distintas entre sí. Todo esto comenzó en distintas culturas y con variados intereses hasta declinar en el siglo XVIII. Los alquimistas de distintas épocas se basan en la idea de proceso. Ya en la alquimia babilónica se intenta entender los fenómenos agrícolas, inundaciones, fertilidad, cosechas, en lo que ellos ven ciertas constantes y repeticiones. Se va el verano, pero vuelve. Son las cosas agrícolas, cíclicas, que toman importancia en la formulación. Consideraban como agentes de esos cambios del día, la noche, el verano, el invierno, y lo relacionaba con lo que pasaba cósmicamente, con ciertos momentos del sol, de la luna, la casa de los dioses, su horóscopo. Esa alquimia se relaciona con lo que conocemos después como astrología, con un sistema de alegorías e indicadores precursora de la astronomía. En simultáneo y en otras latitudes se llegaba a conclusiones parecidas, sin relación de causa-efecto. Por ejemplo, aparecía en Egipto otra alquimia, más ligada a los materiales y no tan abstracta como los babilónicos. Los egipcios van más a los objetos, trabajan sobre los fuegos, las piedras, los metales. Ellos son los que descubren el vidrio. En distintos pueblos aparecen manifestaciones de este pensamiento, pero siempre con raíz agrícola. La domesticación de los vegetales, la agricultura, es un hito muy importante en la historia humana y aún hoy sigue evolucionando.
también se produce la domesticación de los animales. Ya no estamos en la época de la caza. Hay que domesticarlos y que se reproduzcan. Incluso la domesticación se extiende a otros seres humanos, siendo la esclavitud, paradójicamente, un paso evolutivo de la organización humana frente a etapas anteriores de confrontación y asesinatos masivos de otros grupos humanos. Se dirigen procesos que están en la naturaleza. Son actos diferidos en el tiempo que permiten acumular plus y ampliar posibilidades. Se comienza a manipular la naturaleza con manejo de las aguas, la hidráulica y el regadío. Surge la domesticación de los elementos. Ese es un momento de grandes consecuencias. ¿Cómo podemos convertir cosas vegetales, minerales, para que sean útiles a la evolución? Ahí ya estamos en presencia del pensamiento alquímico, que es siempre evolucionista, siempre tratando de llegar más lejos. Esto se da en distintas culturas, pero con variantes, y en ocasiones estos descubrimientos pasan de un pueblo a otro. La idea es domesticar la naturaleza yendo a las cosas más elementales para hacerlas evolucionar hasta llegar a cosas de mayor valor como el oro, y la base del valor del oro está en su escasez. El oro reemplaza a la sal como valor de intercambio porque es fácil de transportar. ¿Cómo podemos empezar a producir lo que no está en todos lados? Se piensa que el oro proviene de metales anteriores, metales más toscos que van madurando y evolucionando. La alquimia le da importancia a esto en su momento, pero no tiene que ver con las transformaciones internas, aunque sin duda ha habido transformaciones. Pero no es la alquimia, es el proceso histórico que ha cambiado la concepción de la naturaleza. Y se llega a la concepción alquímica y a los fuegos como elemento transformador. La época del hierro es la última etapa del trabajo de los metales. Sin embargo, paradójicamente, el hierro es el primer metal que fue trabajado. El hierro que aparece de los cielos, de los meteoritos siderales, de ahí viene la palabra siderurgia, se utiliza para objetos domésticos y rituales. Se lo trabaja con la tecnología propia de la piedra. Esto es antes de la época de los metales, gracias a una pequeña ayuda de los cielos. Es después que surge la idea del procesamiento de los metales. Es domesticación a otro nivel. Si no se hubiera extendido la domesticación, no se hubiera podido pensar en ese tipo de transformaciones. En la alquimia china, para producir transformaciones en las personas utilizan los metales. La píldora de la eterna juventud. Los alquimistas chinos trabajan en el aparato del imperio, al servicio del Estado. Ahora se busca la juventud eterna, o alargar la vida. La alquimia se hace muy utilitaria en esta dirección. En realidad, se está acercando a una medicina. No se busca el oro, los emperadores tienen riqueza, ahora necesitan juventud e ingieren ciertos preparados para conservar la vida. Muchas veces con resultados mortales para el emperador y seguramente también para los alquimistas que trabajan en eso. Todo esto da lugar a mitos que traducen estas propiedades, las fuentes de juvencia, las píldoras de la inmortalidad. Muchas veces estos mitos dan lugar a expansiones territoriales, buscando en lugares cada vez más alejados de estos elementos. Aún hasta tiempos recientes, los galenos se refieren a ciertas enfermedades a través de alegorías de los metales. En relación a la sífilis dicen, por unos pocos momentos de Venus, muchos años de Mercurio, en referencia al tratamiento mercurial que se daba para curar esa enfermedad. Pero no está la idea de transformación del operador. El cambio del operador trabajando con las sustancias es más reciente. Se trabaja produciendo la materia prima, ese andrógeno, ese compuesto de mercurio y azufre.
En ese trabajo con fuegos y ácidos, el artista puede haber aspirado los vapores mercuriales neurotóxicos relacionados con alucinaciones y fenómenos extraordinarios. El vapor de mercurio no se lo percibe y es sumamente tóxico, va directo al sistema nervioso. Siempre se tiene trasfondo de lo peligroso. Hay mucha intuición en esto. No es que estaban tomando intencionalmente esos vapores, pero sí sufrieron los efectos de este tipo de trabajo. Tenemos una nota acá. En otros contextos y en otros momentos, tradiciones chamánicas, manchas, brujería, magias, se trabajaba intencionalmente buscando sustancias tóxicas que al ser ingeridas producían experiencias y alteraciones de la conciencia. Se trabajaba con ungüentos, sustancias que pasaban al torrente sanguíneo y producían sus efectos. Algunas de esas prácticas mágicas paganas, con raíces alejandrinas, al insertarse en la cultura cristiana tuvieron un choque serio. Sostenían que el mundo no era como se lo percibía, sino lo que estaba oculto y detrás de los fenómenos. Termina la nota. No pasa lo mismo con el azufre, cuyo vapor es sofocante pero no tóxico. En esas prácticas peligrosas, en esas ciencias ocultas, es posible que allí se gestara la idea de que al combinar ciertos metales se producen modificaciones internas en el operador. La materia prima no es una, son dos que combinadas dan inicio al proceso: el mercurio y el azufre. Esto ya aparece en el Neolítico, el tema de los andrógenos. Esto tiene un trasfondo biológico, una gran intuición del óvulo y del espermatozoide. Se trabajó mucho con los metales y sus transformaciones. Entonces había mucho interés en descubrir cuál era la materia prima. Para muchos eran materiales deleznables, que salen de desechos, materiales que sacaban de la orina, y procesándola, llegaron a producir el fósforo blanco. Este producía luz. La búsqueda de la materia prima permitió mucha experimentación. Lograron ácidos, álcalis, muchos descubrimientos en este recorrido de aciertos y errores. Para hacer todo esto, han desarrollado todo un instrumental muy sofisticado, que llega hasta el mundo de hoy, transferidos a la química. El suave baño de María viene de un procedimiento del trabajo de una alquimista, María la Judía, para calentar la sustancia sin exponerla al fuego directo. Muchos descubrimientos son accidentales y por vía de la intuición. Así que cuando apareció la química, se encontró muy equipada. Dotaron el panorama de muchos aparatos, sustancias, todo un avance en su momento. La historia de la alquimia es compleja porque se expresa en distintas culturas y épocas en formas diversas. Así llegamos a la alquimia como ciencia universal, que toma el nombre de una voz árabe, de estos viajeros que acumulaban información y tomaban contacto con otras culturas. Ya en el Renacimiento se acerca mucho a la ciencia. Utilizan un arsenal de instrumental. El laboratorio del siglo XVII es muy sofisticado. Hay mucha experiencia y literatura en ese momento hasta que deriva química. Pero hasta su final fue evolucionando, perfeccionándose y desarrollándose por esa vía mental que la llevaba. La alquimia hizo muchas cosas en esta época y buscaba la transformación del operador. Después se psicologizó, quedándose en la transformación, pero abandonando las prácticas materiales. Pasos en la disciplina material. Las grandes etapas del proceso pueden resumirse como en la estructura de varios mitos universales: nacimiento y vida, muerte y oscuridad,
resurrección y ascenso. La materia utilizada va sufriendo todos los cambios que proponen los pasos de la disciplina, al tiempo que el operador registra las concomitancias alegóricas del caso. La materia prima inicial, el cinabrio, un compuesto de azufre y mercurio, irá transformándose a lo largo de toda la disciplina. Primera cuaterna: el nacimiento y la vida. Primer paso: depuración. Se trata de la purificación de dos sustancias. Tenemos una nota. No vamos a encontrar la materia prima, hay que producirla, y deriva de dos principios que interactúan. Toma su raíz de un cierto tipo de alquimia basada en el azufre y el mercurio, que alegorizan dos principios opuestos, tal como lo desarrollaban en la alquimia medieval que trabajaron los árabes. El cinabrio que se encuentra en la naturaleza es azufre y mercurio bien mezclados. Esa mezcla de dos principios, que en más de un sentido son antagónicos y complementarios, es la que queremos procesar. Es la idea evolucionista: hacer en poco tiempo lo que la naturaleza tarda enorme cantidad de años. En este paso se purifican las sustancias y el operador. Al mercurio se lo filtra con una gamuza o cuero fino hasta que quede limpio de impurezas. Al azufre se lo lava con agua tibia reiteradas veces hasta que algunas impurezas precipitan y otras sobrenadan, pudiendo retirarse el azufre limpio. Finalmente, se mixtionan las dos sustancias purificadas en proporción de 1 a 3, obteniéndose un cuerpo negro pizarra con brillos metálicos. Otra nota. Siempre estuvo en discusión cuál era la materia prima, pero tratándose de un andrógeno, es aceptable considerar a dos elementos distintos, el azufre y el mercurio, como constituyentes de un solo cuerpo. Luego de la mixtión por giro de la sustancia en el mortero, el cuerpo va tomando una coloración cada vez más negra hasta asemejar el ala del cuerpo, con sus pequeños destellos metálicos. Este momento de mortificación se continuará en el siguiente paso, cuando se agregue temperatura con un sistema gradual muy interesante conocido como fuego de rueda. El cuerpo ha sido mortificado, pero aún tiene crecimiento. Y otra función, la muerte, ocurrirá en la siguiente cuaterna. Paso 2, crecimiento. Ácido clorhídrico en 2 partes de agua pura. Se introduce el cuerpo en un balón de vidrio y se lo cubre con la dilución. En la trampa y el recipiente con agua pura se registran escasas burbujas. Se inicia el proceso aplicando una suave llama que va aumentando gradualmente hasta que aparece el indicador de las burbujas. El ritmo de salida de las burbujas debe ser lo más parejo posible. En todo caso, debe aumentar y no disminuir. Se incrementa la llama hasta que aparecen en el balón las trazas de colores. En ese punto se mantiene la temperatura y el paso termina cuando aparecen las agrupaciones rojas de llama. Nota. En ese paso se mortifica primeramente la sustancia con un ácido suave. Podría ser limón o vinagre, pero en nuestro caso ácido clorhídrico diluido, ácido muriático. Después aparecen colores que cambian. En este paso aparece la vistosa bandera alquímica, con sus colores rojo, blanco y negro. Más adelante aparece una pequeña mancha roja brillante que va ampliándose. Esas agrupaciones rojas brillantes son conocidas como los rubíes. El aparato, conocido como trampa, sirve para permitir la salida de gases, cosa que se puede seguir al observar el desprendimiento en el agua. Si el desprendimiento se detiene por enfriamiento del ambiente, los volúmenes de gas se contraen
y provocan una succión del agua a menor temperatura, a lo que se llamó regresión, que termina haciendo explotar el balón. Paso 3. Separación. Con la aparición de las agrupaciones rojas se disminuye gradualmente el fuego hasta el enfriamiento del balón. Se procede al desprendimiento mecánico de los costrones, bajo los cuales aparece una sustancia roja que contrasta con la sustancia negra calcinada. Otra nota. En la metalurgia, las escorias son desechables. En lo desechable nosotros podemos encontrar lo esencial. Este es un principio. Para nosotros, la sal roja, que se extrae de las oscuridades de la mina. Se trata de una sustancia roja inestable. Se disuelve la sustancia negra en la dilución ácida caliente a menor temperatura que ebullición, girando siempre en la misma dirección hasta obtener un cuerpo rojo que será secado por evaporación. Esto admite reiterados lavados con agua pura hasta que no quede rostro de acidez. Nota. Los trozos del cuerpo calcinado que se adhieren al balón y que es necesario desprender con sumo cuidado, presentan, al ser fragmentados, unas estrías rojas en su interior. Por ello fueron llamados las agallas. Se procede de inmediato a la obtención de la sal roja no fija, llamada así porque no aguanta la prueba de fuego ni la prueba de ácido, y el dragón verde ácido puede digerirla. Paso 4. Repetición. Mixtión perfecta del cuerpo rojo con el mercurio purificado, 3:1. División en 3 grupos. Introducción del primer grupo en el balón y aumento gradual del fuego hasta obtener el espejado. Este aparece con más nitidez en el cuello. Se observan nuevamente las burbujas para controlar el fuego. Los indicadores deben ser cuidadosamente verificados, ya que el espejado se produce entre la temperatura de fusión del estaño y el plomo. Tenemos una nota. Este control se hace apelando a los testigos suspendidos de un collarín de bronce o latón colocado alrededor del cuello del balón. Los testigos están en posición diametral, de manera que se ven muy claramente. El testigo de estaño fundirá a los 232 grados, mientras que el del plomo a los 327 grados. Estos testigos sirvieron para medir las temperaturas, ya que el calor deseado se lograba al fundirse el estaño, pero no el plomo. Seguimos. Esta franja de temperatura se debe tratar de mantener sin que se produzca la fusión del plomo. Entonces, obtenido el espejado por mixtión y sublimación del primer grupo 1R o primera repetición, se desprende mecánicamente el material que finalmente pulverizado se mixtiona con el segundo grupo 2R y se vuelve a espejar, completando el procedimiento anterior para terminar en la mixtión con el tercer grupo. Puede producirse en este paso movimientos cenicientos blancos adentro del balón que sirven de indicadores de conclusión de esta etapa. Finalmente, por desprendimiento, pulverización y lavado, se va obteniendo un cuerpo rojo de mayor fijeza que el obtenido en el paso 3. La mayor fijeza de ese cuerpo se constata por la prueba de fuego, al colocar una pizca del cuerpo sobre una plancha de vidrio que se flamea en repetidas oportunidades sin que se observe alteración en su coloración. También se prueba la fijeza de ese cuerpo aplicándole los 3 ácidos, clorhídrico, sulfúrico y nítrico. En caso de reaccionar con algún ácido, indicará errores previos en el proceso. De no haber reacción, se continúa. El cuerpo rojo fijo obtenido
tiene la coloración de la semilla de la granada madura. Nota. El cuerpo rojo obtenido al final de este paso es conocido como sal roja fija o granada, por su coloración. Las granadas aparecen en el mito de Perséfone. Fue raptada y llevada al Hades en el mundo de las profundidades. Cuando Perséfone fue a salir del mundo de Hades, éste le dio de comer un misterioso grano de granada para que regresara pronto a sus tenebrosos dominios. La granada madura, más intensa en su coloración que en el cuerpo rojo no fijo del paso 3. Otra nota. Este es el procedimiento llamado revis, la reiteración de la cosa, o 3R, 3 veces reiterado. El indicador de este paso es un espejado del vidrio que devuelve la imagen del operador. Por ello se lo llamó también el espejo. Y ahí termina la primera parte. Ahora vamos a ver un vídeo que ilustra la primera cuaterna. Este vídeo está realizado en el 2002 en Segovia.